Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Azal Kaya rompe el silencio, estoy enseñando a Atay a ser fuerte. En un inesperado giro de los acontecimientos que ha conmovido profundamente al mundo del espectáculo turco, la actriz Azal Kaya ha realizado una emotiva declaración que ha dejado sin palabras a sus seguidores. Estoy enseñando a Atay a ser fuerte en este proceso, expresó con la voz entrecortada por la emoción. Esta frase, sencilla pero cargada de sentimiento, fue el detonante de una ola de apoyo y solidaridad hacia la pareja, que se encuentra atravesando uno de los momentos más delicados de sus vidas. Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando se dio a conocer la devastadora noticia del fallecimiento de la madre de Atay Ulusoy. El actor, conocido por su talento y su presencia en la pantalla, se encontraba en pleno rodaje de su nueva serie cuando recibió la llamada que cambiaría todo. Sin pensarlo, abandonó inmediatamente el set y se retiró del foco público. Desde entonces, su paradero había sido un misterio. Fue Azal Kaya, su esposa y compañera de vida, quien decidió hablar con los medios por primera vez desde la tragedia. En una entrevista exclusiva para un canal de televisión local, Azal relató con calma y firmeza cómo han sido estos días para la familia. Cuando llegó a casa, lo vi completamente roto. No era el mismo Atay de siempre. Apenas hablaba. Caminaba por la casa como un alma perdida. Me miró y solo dijo, se fue, Azal. Mamá se fue. Fue en ese momento cuando entendí que mi esposo necesitaba más que nunca a alguien que lo guiara, que le recordara su fuerza interior. Azal continuó describiendo cómo han enfrentado juntos esta dura etapa. Decidimos alejarnos de todo. Apagué su teléfono, cerramos las cortinas, nos aislamos. Él necesitaba llorar, necesitaba gritar, pero sobre todo necesitaba recordar que no está solo. Cada noche le leo fragmentos de los libros que su madre amaba. Y cada mañana le repito, estás aquí, estás vivo, y ella sigue en ti. Durante la entrevista, Azal no pudo contener las lágrimas cuando recordó uno de los momentos más difíciles, una noche, mientras mirábamos álbumes de fotos. Atay tomó una imagen de su infancia y la abrazó como si fuera su madre. Me dijo, Azal, no sé si podré volver a actuar, no sé si podré volver a ser yo, punto. La actriz, visiblemente emocionada, también compartió que ha sido un proceso de aprendizaje para ambos. Siempre he sido la emocional en la relación, pero esta vez tuve que ser fuerte por los dos. A veces solo me siento a su lado en silencio. El silencio también cura. Por su parte, Atay, en un breve pero sincero comunicado difundido en sus redes sociales, agradeció a sus fans por el respeto y la paciencia. Gracias por no esperar nada de mí en este momento. He dejado temporalmente mis proyectos para encontrar paz. Estoy aprendiendo a vivir sin la voz de mi madre cada mañana. Estoy en un viaje hacia el interior y Azal es mi brújula. Las palabras de ambos han tocado los corazones de miles. No se trata solo de la pérdida, sino de cómo una pareja enfrenta la adversidad con unidad, amor y respeto. No es común que figuras tan conocidas compartan con tanta honestidad su dolor, y eso ha generado una conexión única con su audiencia. Hoy, mientras Atay continúa en su retiro voluntario, Azal se mantiene a su lado como un faro en medio de la tormenta. No sé cuánto tiempo tomará, pero no tengo prisa. El duelo no tiene calendario. Lo único que sé es que él saldrá de esto más fuerte, y cuando regrese a actuar, lo hará con el alma renovada. La relación entre Azal y Atay siempre ha sido admirada por muchos, no solo por su química en pantalla, sino por la solidez y la transparencia con la que se han mostrado ante su público. Si bien es cierto que en el mundo del espectáculo a menudo vemos parejas que terminan sus relaciones debido a la presión del trabajo y la fama, Azal y Atay han demostrado que el amor verdadero puede resistir las pruebas más difíciles. Su historia es una lección de resiliencia, paciencia y amor incondicional. Es importante recordar que el proceso de duelo no es lineal.
Cada persona lo vive de manera diferente, y para una figura pública como Atay, el reto de sanar y procesar su dolor mientras la atención del público está sobre él puede ser aún más complejo. Sin embargo, la forma en que Asal ha acompañado a su esposo en este viaje demuestra que el amor y el apoyo mutuo son esenciales para superar cualquier obstáculo. En estos días difíciles, la pareja ha decidido priorizar su bienestar emocional por encima de las expectativas del mundo exterior. Esto incluye el tomar un descanso de sus respectivos compromisos laborales. A pesar de que muchos seguidores han expresado su preocupación por la ausencia de Atay en las pantallas, la pareja ha explicado que este tiempo de retiro es necesario para sanar, reconectar y fortalecer su vínculo. Por otro lado, la familia de Atay también ha sido un pilar fundamental en este proceso. A menudo, el apoyo de los seres queridos se convierte en un ancla en tiempos de tormenta. Y Asal ha resaltado la importancia de estar rodeados de personas que entienden el dolor que se está viviendo y que ofrecen su apoyo sin pedir nada a cambio. A medida que pasan los días, el dolor no desaparece, pero se transforma. Es algo que se aprende a llevar, a integrar, y poco a poco, se va convirtiendo en una parte más de la vida. Asal ha compartido que, a pesar de la tristeza, hay momentos de luz en los que logran encontrar consuelo. Esas pequeñas victorias, esos gestos de cariño y esas palabras de aliento son las que les permiten continuar. Asal, además, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental, especialmente en momentos de crisis. En un mundo en el que la rapidez y la exigencia son la norma, es vital recordar que el bienestar emocional no debe ser una prioridad secundaria. Asal ha destacado que, aunque el dolor no desaparece de la noche a la mañana, es fundamental permitirte sentirlo y procesarlo para poder avanzar. Las redes sociales han sido un reflejo de la solidaridad que ha recibido la pareja. Miles de seguidores han inundado sus perfiles con mensajes de apoyo, recordándoles que no están solos y que su valentía al compartir su historia ha tocado muchas vidas. Este apoyo masivo también es una forma de agradecer a Asal y a Atay por su autenticidad y por recordarnos que, incluso aquellos que parecen tenerlo todo, también son humanos y enfrentan luchas internas. El viaje hacia la curación será largo y lleno de altibajos, pero lo importante es que Asal y a Atay no lo enfrentan solos. En cada paso del camino, se sostienen mutuamente, encontrando fuerza en su amor y en su compromiso por superar juntos las dificultades que la vida les ha presentado. Queridos seguidores, si esta historia les ha conmovido tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario con palabras de aliento para Asal y a Atay. Y compartir este video con quienes valoran las historias reales y profundas. Nos vemos en el próximo contenido.